¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos felices, especialmente felices por la victoria de Johnny Narváez. Bueno, más que nada por la colonia de ecuatorianos enormes que nos siguen y que tienen casi siempre fijada su expectativa en la figura de Richard Carapaz, ganador de un Giro de Italia, y que de alguna manera también opaca un poco al resto de los corredores que pueden tener más o menos protagonismo. Y a mí particularmente me llena de satisfacción que un corredor como Johnny Narváez haya conseguido la victoria en esta primera etapa del Giro de Italia y sea malla rosa de la carrera con todo lo que conlleva. Después de aquella formidable victoria de Richie en el Giro, victoria absoluta, es el segundo ecuatoriano que viste esta túnica sagrada tan distintiva y tan preciada dentro del mundo del ciclismo. Y lo ha hecho además consiguiendo una victoria de enorme mérito ante el mismísimo Tadej Pogačar, a quien aguantó las embestidas en el último muro, porque tal era San Vito, a tan solo 3 kilómetros de meta, donde el esloveno intentó soltar a todo el mundo y lo hizo, salvo en el caso de Pogačar, salvo en el caso de Johnny Narváez, que además tuvo arrestos y potencia suficiente como para superarle en el sprint y conseguir esa victoria, insisto, con lo que conlleva de ser la primera malla rosa del Giro de Italia. Bueno, primero que nada, y además de dar la enhorabuena a todos los ecuatorianos que nos siguen, además de sentirnos todos como latinos felices por la victoria de Narváez, que es un corredor que siempre trabaja para el equipo, que es un magnífico corredor, que no suele tener muchos premios y mucho reconocimiento, pues lo que primero que quiero hacer es pediros perdón y disculpas. Ahora entramos rápidamente en el análisis de lo que ha dado la carrera, la sorpresa que ha deparado el movimiento de UAE, pero digo, os tengo que pedir disculpas y perdón porque por razones técnicas hoy no podemos montar con las habituales imágenes y demás la entrega y el vídeo. También en parte porque la nostalgia nos conmueve. Es el primer vídeo que hacemos en este escenario desde que Lola nos dejó y la verdad es que algo de emoción también me embarga. Ha pasado ya un tiempo prudencial, la seguimos teniendo presente como el alma mater de este canal, pero es evidente que, y muchos de vosotros, ¿no?, cuando miréis el paisaje y no la veáis por ahí danzando y saltando y mostrando su afecto, pues la vamos a echar de menos, pero ¿qué se le va a hacer? No queda sino seguir adelante y es lo que toca y nos tenemos que habituar a seguir las entregas del vídeo en estos escenarios, aunque no esté ella. Está en el recuerdo y creedme que eso ya es bastante importante, así como las muestras de afecto que le habéis otorgado tantas veces. Bueno, que haya ganado Narváez es una gran noticia, primero por lo que decía antes, es un ciclista que sufrió una caída, recordad, en la Gante-Wevelgem, en el inicio prácticamente de la temporada de clásicas de primavera en Bélgica y que había quedado pues sin poder volver a participar. Era su primera comparecencia esta del Giro de Italia, lo hacía como casi siempre en una labor de gregario, ¿no?, de G. Thomas, que es el primer hombre importante, o de Thymen Arensman, el joven neerlandés, que digamos es la segunda baza del equipo británico, y no solo ha aprovechado su oportunidad. Es un excelente clasicómano, lo he hablado en algunas ocasiones, sino que encima ha sido capaz de rematar la faena y conseguir un triunfo fantástico delante de Tadej Pogačar. Digo especial abstracción del personaje porque no es una victoria que se consigue de aquella manera, con una cierta permisividad del grupo, no, es una victoria conseguida aguantándole el envite a Tadej Pogačar y superándole la línea de meta, el único corredor que fue capaz de aguantarle en la doble subida, primero de la Madalena y luego de San Vito, ¿no? Y eso tiene un mérito extraordinario que conviene realzar, como conviene, insisto, recordar la figura de un corredor habitualmente entregado a labores de gregario, pero que ha mostrado es un clasicómano excelente, tiene muchos puestos, tiene muchos emplazamientos, cuando no tiene que trabajar para otro, da lo mejor de sí mismo, acostumbra a ser un hombre muy reconocible en carrera y además ahora luciéndose maillot de campeón de Ecuador, todavía mayor visibilidad para una gesta que pasará a los anales de la historia del ciclismo ecuatoriano. Así que por ahí la dicha y la felicidad nos embarga a todos, sinceramente lo digo. Además de eso, ¿qué es lo que ha deparado la primera etapa? Pues ha deparado que Pogačar es terrenal y que por lo tanto está sometido a cualquier pequeño desfallecimiento o falta de fuerzas que le impidan responder a la expectación que le situaba como claro favorito para ganar la etapa, como es claro favorito para ganar mañana y como es claro favorito para ganar el Giro de Italia. Pero, y lo voy a decir ahí afortunadamente, con todas las reservas, porque yo también soy muy admirador de Pogačar, esto no sucede siempre, por bien del ciclismo, porque si no estaríamos asistiendo a un cuento que ya no sabemos de memoria, ¿no? Y más allá de la espectacularidad con la que suele adornar sus victorias, es bien cierto que el ciclismo pues no es tan excitante y tan emocionante como cuando vemos una etapa como la
etapa de hoy, ¿no? ¿Qué pasó hoy? Pues pasó más o menos lo que tenía que pasar, es decir, que después de una fuga consentida, pero siempre controlada, UAE, con Langer en noruego, le puso una marcheta a la carrera de tal manera que cuando llegamos, había 3 puertos previos, pero el puerto de la Madalena, 20 a 30 kilómetros, iniciaba de meta, 7 kilómetros de subida, el 7% era lo suficientemente exigente como para que ahí Pogačar pudiera intentar la aventura. La duda era si Pogačar iba a atacar en la Madalena, que no es la Madeleine francesa, la Madalena italiana, al lado de Torino, o por el contrario lo iba a hacer en el muro, era un verdadero muro de 1 kilómetro y pico, desniveles brutales, en la media del 10%, que había tan solo 3 kilómetros de meta, y por el que la carrera había pasado en un bucle anterior a subir la Madalena. Bueno, puso UAE un ritmo trepidante, un ritmo muy exigente que se cobró víctimas inesperadas. La primera, Romain Bardet, la segunda, Thymen Arensman, corredores de cierta relevancia que no podían seguir el paso de los hombres de UAE, pero curiosamente también algunos de los escaladores fiables del equipo Miratí, como era Félix Grossschartner, el austríaco, que también perdía contacto, se quedó un grupo de 30 y tantos en cabeza de carrera subiendo la Madalena, y entre ellos estaban, afortunadamente, Nairo Quintana y Elner Rubio, estaba Chávez, estaba Daniel Felipe Martínez, estaban la mayoría de los hombres importantes de la carrera, ¿no? Y cuando todo el mundo estaba esperando el ataque de Pogačar, ahí a 2 kilómetros de meta, 3 kilómetros de la colina, de la cumbre de la Madalena, Pogačar no se movió. Y no se movió y se quedó con un grupo de 30 en el que solo estaba su fiel aliado Majka, que era el que había puesto el ritmo asfixiante para descolgar a muchísima gente, y por lo tanto de repente cambiaba el escenario, o sea, de un dominio, de una selección natural que hacía el UAE, resulta que UAE se encontraba Pogačar con un solo corredor bastante fatigado como era Majka, ante todos sus rivales, es decir, que se iba a revolver el corralito, que se iba a alterar el gallinero y que allí le iban a salir hasta por el córner, y así fue. Y así fue. No era muy inteligente forzar primero una selección natural en la que eliminabas a tus hombres y que luego Pogačar no atacase. ¿Por qué no atacó Pogačar? Pues porque es terrenal, porque es un terrícola como todos, el mejor, el más fuerte, el más dotado, pero de marciano nada, no tienen todos los días súper y a veces no le tienen el mejor día. Y hoy no lo tuvo, porque la selección que haces para atacar a él, si no atacas te pones de repente en una situación delicada, difícil. Allí le atacó Caruso, allí atacó gente relativamente importante, allí atacó Schachmann, allí se movieron como se podían haber movido otros peones, y Pogačar, con un solo hombre y además fatigado como era Majka, pues no le quedó otro remedio que esperar un poco acontecimientos, ver que los de adelante no hacían mucha diferencia, llegar en ese tramo largo que había como de 15 kilómetros desde la Madalena hasta la colina de San Vito, y ahí sí, como quiera que el grupo llegó más o menos cerca, Pogačar aceleró, enlazó con los de adelante, soltó a todo el mundo, tercera embestida, y allí se aferraba, pero vamos, como una verdadera lapa, Johnny Narváez a la rueda del Pequeño Príncipe, de manera que no le soltó ni a Schachmann, corredor al que hay que reconocer también porque parece volver por sus fueros, el alemán del Bora, segundo al final en la etapa. Hace 2 años que estaba casi desaparecido, pero conviene recordar que ya estaba apuntando buenas cosas esta temporada y que es un doble ganador de París-Niza. No estamos hablando de ningún paria, estamos hablando de un corredor que a lo mejor no está capacitado para grandes vueltas en general, pero que es un corredorazo de primera fila, como demostró hoy. Coronó San Vito con unos segundos, pero empalmó rápidamente en la bajada, llegaron los 3 y ahí, mitad sorpresa, mitad no, porque Narváez es rápido, Schachmann también, pero Pogačar no suele perdonar, salvo que sea un super sprinter puro, y sin embargo fue batido en toda línea por Johnny Narváez e incluso por Schachmann, que le arrebataba la segunda plaza. El interrogante o la incógnita que conviene despejar, pues no es fácil de hacerlo. Bueno, era un día raro, un día en que se corrió muy deprisa, etapa muy corta, bastante exigente para ser la primera etapa. La gente viene preparada con una mentalidad diferente a la de las clásicas, vienes preparado pensando en que hay que economizar esfuerzos, medir situaciones y afrontar 21 días de carrera, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor no se midieron bien, o simplemente Pogačar consideró que no era necesario arriesgar. Yo es la única reflexión que saco, no que UAE se equivocase, para nada. Si tú tienes ese objetivo, si sales con ese planteamiento de carrera, exigen, ponen un ritmo alto, cazan la fuga y momento Pogačar. Llega el momento Pogačar, no se sentiría tan fino. Mal no iba, porque obviamente luego ataca y suelta a todo el mundo,
en la colina y en el muro de San Vito, pero súper tampoco. Entre otras cosas, y perdón por la licencia, porque es una presunción un tanto caprichosa y a lo mejor criticable, porque en situación normal hubiera soltado a todo el mundo, como lo hemos visto hacer en otras carreras con corredores de mayor relevancia, es decir, sin quitarle ni un ápice de mérito a la descomunal carrera de Johnny Narváez. El hecho de que le aguantara la rueda, incluso Schachmann prácticamente coronara con él, también una señal de que el súper no estaba, porque si hubiera estado súper probablemente se había movido en la Madalena, solo en compañía de otros, pero se había movido en la Madalena porque para eso trabajó el equipo. ¿Hay que sacar más lecturas de eso? No, yo no sacaría ninguna lectura, al revés, lo entroncaría con la situación que nos ha ofrecido la carrera un tanto extraña, ¿no? Porque al final que a 30 kilómetros de meta en un puerto de segunda se te queden corredores como Bardet o como Aresman y compañía, que está hablando de algo irregular, posiblemente de humedad, de calor excesivo, de algo que afectó de alguna manera a corredores que normalmente tenían que haber estado en un grupo de 40 ciclistas, ¿no? Y meritorio ver ahí a Nairo Quintana, por cierto, en ese grupo, aunque perdieron unos segundos más al final. Yo quiero pensar simplemente que ocurrió eso, que cuando no te encuentras súper, atacar en la Madalena significaba tener que hacer casi 30 kilómetros hasta la línea de meta en solitario, y cuando no te encuentras súper y hay no una clásica de un día, ¿no?, sino 20 días por delante, a lo mejor mide los esfuerzos, como haría, aún a riesgo de saber que de repente te ibas a encontrar en una situación delicada en la que se te iba a remover el corralito y en la que te iban a saltar rivales por todas las esquinas. Pero bueno, tampoco para hacer grandes diferencias, tampoco para inquietarse teniendo en cuenta lo que queda por delante, porque hoy era simplemente un ensayo. Enhorabuena a la organización, carrera preciosa, hacer un circuito así alrededor de Turín en un día festivo en el que se conmemoraba, como ya recordábamos el otro día, lo de Superga, ¿no?, el accidente del Gran Torino 75 años después, subir una colina allí mismo donde la gente va prácticamente andando desde la ciudad, ¿no?, en San Vito, hacer 2 pasos por esa colina. Bueno, había un gentío, encima el día salió bonancible, espléndido, luminoso y radiante en el Piamonte, y fue un espectáculo digno de la mejor de las clásicas. Entonces, que eso ocurra en la primera etapa del Giro de Italia, pues ha inflamado la carrera y nos ha sobreexcitado a todos, y ha sido una lectura fantástica. Volviendo un poco y para terminar a lo de Pogačar, pues en el fondo, si hacemos un balance, ha salido todo bien, simplemente estamos tratando de escrutar minuciosamente, ¿no?, ¿por qué no atacó? ¿Estaría mal? ¿Estará mal? No, porque otra cosa es que en San Vito no hubiera atacado. Al final hay que hacer números y hay que mirar los resultados, y los resultados dicen que Pogačar ha sacado mucho rédito de la maniobra. Ha distanciado en 1 minuto a un tipo como Bardet, que es uno de los favoritos, ha distanciado a 2 minutos y pico a un corredor como Aresman, que también era otra alternativa por parte de Ineos, ¿no?, junto a G. Thomas. Ha distanciado, aunque fuera mínimamente y en unos segundos, a todos los demás rivales, que entraron a 10 segundos en la etapa. Así que por ahí, y dentro de esa situación de aparente peligro o tensión que pudo tener que soportar en los últimos 25 kilómetros cuando se quedó solo con Maika, el resultado es formidable para Pogačar. Y la previsión para mañana, pues sí, a lo mejor nos deja una pequeña duda, que será un atractivo para salpimentar la emoción de la etapa de mañana, porque la etapa de mañana es Oropa, Santuario de Oropa, reconocible sobradamente por aquella gesta descomunal llevada a cabo por Tadej Pogačar, por Marco Pantani años atrás. O sea, estamos hablando de un escenario icónico con toda la simbología que representa, y donde teóricamente Pogačar, si es que se tiene que tomar alguna revancha, que lo dudo, porque repito, ha sacado un saldo favorable también de la etapa de hoy, sin encontrarse súper, sin arrollar, sin humillar a los rivales. Pogačar es mañana el súper favorito, pero como dicen en mi pueblo, que nos quiten lo bailado, ¿no? Si ya Narváez se ha vestido de rosa, si ya ha conseguido una victoria, si hemos disfrutado de una etapa fantástica en todos los órdenes y sentidos, pues eso ya no nos lo va a quitar nadie. Lo que ocurre mañana, pues vamos a verlo. En la general no hay prácticamente diferencias, esos segundos de bonificaciones, 10, 6 y 4 los 3 primeros, eso es rédito que también ha sacado Narváez. Los demás llegaron a 10 segundos con la mayoría de los favoritos, y solo ese tiempo que perdieron, ¿no? Nairo estuvo muy bien, y creo que es una razón para estar contentos. Mayor razón la tiene la presencia de Daniel Rubio, de Chávez, de Dani Martínez en el grupo cabecero. Lo de Bardet, que se dejó 57 segundos como Nairo,
solo que Bardet se descolgó mucho antes que Nairo penó ya en el último esfuerzo, en la última colina, hasta ahí venía con el grupo selecto, y el tiempo de más de 2 minutos perdido por Aresman, que es bastante significativo. Bueno, pensando en que hay 20 días todavía por delante, en la cantidad de puertacos y de tapones que hay que transitar, en 72 kilómetros prácticamente contra el crono, en la cantidad de vicisitudes que en lo climatológico probablemente tienen que afrontar los corredores, lo de hoy es pecata minuta, lo de hoy es absolutamente irrelevante. Nos entretenemos en ello porque es obligado sacar conclusiones o intentar averiguar, desbrozar un poco lo que ha ocurrido en la etapa, porque han ocurrido cosas, ¿no? ¿Que sean relevantes para la general? Pues evidentemente no, y si son relevantes para alguien es para Pogačar, que repito, aunque hayan sido solo unos segunditos, ese botín que ha sacado de la carrera. Así que quedémonos con lo más positivo, que ha sido la formidable victoria de Johnny Narváez, y el empujón que supone para el Giro de Italia comenzar de esta manera tan brillante, porque ha sido un día fantástico, la verdad. Y las primeras etapas de las grandes vueltas no suelen dejarnos muchas emociones, y hoy hemos disfrutado de lo lindo, y de eso se trata, a fin de cuentas, en el mundo del deporte, en el mundo del ciclismo y sobre todo en este apasionante Giro de Italia, que no ha hecho nada más que comenzar. Mañana volvemos con la próxima entrega, y vuelvo a repetir disculpas por no poder hacer ningún montaje por cuestiones técnicas, pero mañana, sin falta, estaremos aquí al pie del cañón como cada día del Giro y como cada día en que la actualidad nos lo demanda. Gracias por estar ahí.